Este miércoles, desde las 7 de la tarde, nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de la radio. Hablaremos en esta ocasión de la salud mental y su tratamiento en la sociedad. Junto a nuestros contertulios de cabecera, esta semana nos acompañarán Juan Jiménez Rosell, director del Departamento de Salud Mental del Hospital de los Arcos, y María José Moreno, coordinadora de área de la Concejalía de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. La Pinza, este miércoles desde las 7 de la tarde en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, muy buenas tardes. Les habla Isidoro Jesús Martínez. Con algo de retraso, son las 7:05 de la tarde y vamos a dar comienzo a una nueva entrega del programa semanal La Pinza. Bien, pues esta es la música elegida por este humilde servidor para la tarde de hoy, 7 de febrero de 2018. El tema es la banda sonora de La vida es bella, La vida es bella, protagonizada y dirigida por Roberto Benigni, y que mereció 3 Oscars, uno de ellos concretamente el de la mejor banda sonora, una película de 1997, y que tiene esta bellísima, en mi opinión, bellísima música de Nicola Piovani, un músico italiano de 71 años, que ha hecho otras bandas sonoras importantes, como por ejemplo Intervista o La voce de la luna, del gran director cinematográfico italiano Fellini. Bien, pues, y porque además me ha parecido una música acogedora, una música preciosa, muy bonita, una música simple, pero una música especialmente atractiva, que nos puede situar, creo yo, perfectamente en lo que es los límites del tema de la salud mental, que es del que vamos a hablar esta tarde. Y para ello contamos con 2 grandes invitados e invitada. Por un lado, vamos a ser caballeros y empezamos por María José Moreno Nicolás, que es la psicóloga y coordinadora de los servicios sociales municipales. María José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también con el prestigioso psiquiatra, médico, don Juan Jiménez Rosell, del que ahora daremos también una pincelada, porque su currículum es bastante amplio, pero vamos, hasta fecha relativamente reciente ha sido coordinador del regional de la drogodependencia o de drogas, dependiente de la Consejería de Sanidad de la región de Murcia. Don Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y puedes repetirlo por si acaso no se te ha ido. Bien, yo os pido por favor que os acerquéis a los micrófonos porque se nos escuchará bastante mejor. Y también los contertulios habituales, los hermanos Jesús y Miguel Galindo, el uno y el otro. Ya saben ustedes, uno forma un polo y el otro, el polo negativo y el polo positivo, y al fundirse pues sale un polo casi perfecto. No, salen 2 hermanos. Y salen 2 hermanos. Bueno, y nuestro poeta del pueblo, don Alejandro Aparicio, que irá escuchándonos. A lo mejor esta tarde te lo ponemos un poco complicado, pero tú eres un tío listo y yo sé que al final harás ahí unas cuartetas, unas quintillas, unas redondillas y pondrás el broche de oro como todos los miércoles a este programa La Pinza. Buenas tardes a los contertulios habituales, Jesús, Miguel y Alejandro. Muy buenas tardes. Bien, pues vamos a hablar de la salud mental. Y esto nos sitúa en una perspectiva no solo popular, sino esencialmente técnica. Y a mí me gustaría dirigirme en primer lugar a Juan Jiménez y preguntarle directamente si la salud mental es posible definirla sin cometer el gravísimo error, o el grave error, o el error de no acotar excesivamente el concepto. Bueno, el definir la salud mental de alguna manera es fácil, siempre y cuando digamos lo que no es. Una cosa, hay que separar la enfermedad mental de la salud mental. La salud mental es de alguna manera una actitud que debe de tener las personas, es un comportamiento que tienen que llevar a cabo todos los días durante todos los meses para realmente superar las adversidades que podamos tener. La salud mental para nosotros es una parte muy importante de que cuando se pierde es cuando aparecería la enfermedad mental. Y la salud mental de alguna manera es la capacidad que tenemos nosotros de definir la ausencia de cualquier tipo de trastorno, cosa que es difícil. Por lo tanto,
es muy difícil entender que haya alguien que tenga una salud mental plena. Por eso hablamos de salud mental positiva, porque realmente lo que nos dice es esa actitud que tienen muchas personas para enfrentarse a los problemas. Sobre la base de que tenemos que entender, y cuando, por ejemplo, y me gustaría dirigirme a un terreno muy concreto, por ejemplo, Torre Pacheco. Torre Pacheco, que tenemos 35.000, 34.000 habitantes, me decía antes. 38.000 y pico. 38.000. Ya 38. Sí, hace tiempo. Mi buen amigo Jesús me corrige ahora, el señor Martínez, Isidoro. Pensar que, por ejemplo, esto significa que unos 8.000 hombres y mujeres de Torre Pacheco van a tener algún tipo de trastorno mental en la vida. Con lo cual significa que nos tenemos que enfrentar a una realidad, es decir, muy importante. La salud mental se pierde, la salud mental se gana, la salud mental está en el hogar, está en el trabajo, y es una actitud positiva la que tenemos que tener para hacerlo. La salud mental no es algo estable, no es algo que tenemos como el color del pelo. La salud mental es una vacuna que tenemos ante la aparición de todo lo que realmente significa las enfermedades mentales. Pensar de que lo que sí que sabemos es que tendremos del orden de unos 2.000 personas que tengan problemas de adicción a las drogas en el área que en este momento estamos contemplando. No hablo solamente de Torre Pacheco, de los cuales solo están en tratamiento el 8%, significa que el 92% están fuera. Pensamos que más del 60% de las personas que tienen depresión no acuden al médico, no acuden al psiquiatra, siguen ahí. Y por eso mismo es importante definir que hay mucha gente con mala salud mental, no necesariamente enfermedad porque no se ha diagnosticado. Estamos diagnosticando muchos trastornos de adaptación que muchas veces se hacen anecdóticamente visible, pues cuando una persona pierde un padre, le deja el novio o suspende mucha asignatura. Eso no es un trastorno mental. Eso son vicisitudes normales a las cuales nos tenemos que enfrentar. Y muchas veces son ellos los que realmente acaban yendo al psiquiatra. Cuando a mí lo que me interesa es esos enfermos mentales, esos trastornos depresivos, esas mujeres y hombres que realmente tienen algún tipo de trastornos, es luchar realmente con las redes sociales que tenemos. Estoy hablando de que lo que tenemos que hacer es acompañar, hablar, escuchar a la gente, informarnos realmente de que eso es conductas extrañas. Sabemos que 1 de cada 66 hombres y mujeres de Torre Pacheco tienen un trastorno autista, tienen un trastorno, por eso son raros, por eso tienen algún tipo de singularidad, pero podemos pensar de alguna manera que lo que tienen es un trastorno mental. Y muchas veces son víctimas de bullying, de matonismo, de ciertas intervenciones que realmente son malas prácticas, porque detrás de muchas conductas y comportamientos excéntricos podemos tener ese problema. Sabemos de que la ingesta de alcohol pues está condicionando mucho en estos momentos el que existan muchos niños con síndromes que desde muy pequeño ya tienen algún tipo de problema. Pero es que estoy hablando de que los niños empiezan a beber a los 13 años, de que a los 14, 15 años consumen cannabis, de que a los 17, 18 consumen cocaína. Pues claro que luego van a tener problemas mentales. Esos problemas mentales, de alguna manera, lo que yo quiero hacerle ver es que cuestan mucho dinero. Cuestan mucho dinero los no tratados, porque realmente inciden realmente en unos costes intangibles de sufrimiento, de falta de productividad, de fracaso escolar, y es muy importante realmente que sepamos que un paciente no tratado, además del sufrimiento que tiene, vamos a tener un problema del coste. Nosotros hemos medido el coste en alguna ocasión de lo que nos cuesta un adicto, por ejemplo, a las drogas, y sabemos que en tratamiento psicológico pues nos cuesta 3.000 euros al año, que cuando está en una comunidad terapéutica, y así aprovecho para citar que tenemos una comunidad terapéutica en nuestro término municipal, que es una colaboración entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y una fundación privada, donde 160 personas están en tratamiento y donde muchas veces... Perdona, ¿cuánto has dicho? 160 personas reciben tratamiento, pues porque allí el coste que pueda tener, pues a lo mejor pues pueden ser unos 12.000, 15.000 euros al año por curar o intentar curar y rehabilitar un drogodependiente.
pero sabemos que cuestan 40.000 euros el paciente no tratado cuando es drogadicto. Juan, perdona, has hecho una introducción que da para mucho juego, pero si no te importa vamos a hacer una ronda y así primero hablamos todo y luego ya, una vez que se ha hecho la introducción general, nos vamos cortando lo que haga falta sin ningún tipo de problema. Bueno, aquí está con nosotros, como hemos dicho esta tarde también, una invitada. Yo me alegro mucho de que esté aquí, María José Moreno Nicolás, que es psicóloga y es además coordinadora de los servicios municipales de Torre Pacheco. Y puesto que el doctor Jiménez está centrando, y yo creo que muy bien el tema, precisamente en el entorno y en el lugar en el que nos encontramos, que es Torre Pacheco, pues vamos a seguir hablando de Torre Pacheco. Y a mí me gustaría preguntarte qué relación existe en estos momentos entre los servicios sociales municipales y la salud mental. Pues bien, los servicios sociales tienen mucho que ver con el bienestar de las personas, en tanto que bueno, pues que se atienden necesidades básicas de alimentación, de vivienda. Se trabaja en programas específicos en los que pues se interviene con familias en conflicto, intentando mejorar sus condiciones de vida, protegiendo a los menores. Se trabajan en programas de salud materno-infantil con mujeres embarazadas, pues para que aprendan, ¿no?, hábitos de cuidado prenatales y la importancia que tienen los hábitos de salud en la primera infancia. Se trabaja desde servicios sociales pues en la prevención del absentismo y del abandono escolar, el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación de exclusión social y ahí bueno, pues se trabaja con la persona de una manera integral, pues ayudándole a que forme parte de una red social, trabajando con ella sus habilidades, sus hábitos de vida, la inserción en el empleo, en la formación. Los programas de prevención también desde servicios sociales se llevan a cabo como en los centros educativos, como la prevención de la drogodependencia, la salud sexual, tan importante también en los adolescentes y los embarazos no deseados. Los programas de igualdad y de prevención de la violencia de género, la atención a las mujeres víctimas, ¿no?, también de violencia de género, pues para que sean capaces de llevar las riendas de su vida. Se trabaja la autoestima, bueno, lo que es la intervención psicológica. No sé, programas de conciliación. Es que hay un abanico muy extenso de la vida laboral y familiar, también tan importante para que las familias puedan tener acceso al empleo y que eso tiene tanto que ver también con la salud mental, ¿no?, el trabajo, el acceso al trabajo, el fomento del asociacionismo, pues con convenios, con asociaciones que trabajan también con discapacitados, con la inserción laboral también de las personas con discapacidad. No sé, bien, amplio pues, abanico. Ahora entraremos en más detalle. Empezamos por Miguel. Le voy a hacer una pregunta comprometida. A mí me gusta comprometer a Miguel, no lo puedo remediar. Miguel, ¿la sociedad actual convoca a que cada vez más hablemos de la salud mental? Yo creo que desde la perspectiva, digamos, no docta, como podría ser. por supuesto. Y la mía, que tampoco lo es. Lo que yo creo ver. Yo creo que la salud mental cada vez es más necesaria. Hoy día es común y generalizada la depresión, la ansiedad. Hay algo que es la bipolaridad, ahora se oye mucho, hay mucha gente bipolar, y eso abunda pues como las setas en invierno, abunda muchísimo. Depende. Pero es que no será aquí. Será en el Valle de Arán. Pero es que lleva todo eso lleva aparejado también, y Juan imagino que no lo ha dicho, pero lo sabe perfectamente. No, pero porque yo le he hecho un corte, si no lo hubiera dicho ya. Lleva aparejado enfermedades psicosomáticas asociadas, migraña,
problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas endocrinos, todo eso también son enfermedades que muchas veces son psicosomáticas, están asociadas a la mente. Pero yo veo una cuestión, y es que lo mismo que todos esos problemas se están generalizando en la sociedad, que eso es así, tenemos que reconocerlo, también existe un cierto rechazo, yo diría la antipsiquiatría. O sea, de que la gente es que eso conviene que lo vea un psiquiatra, conviene que lo vea un psiquiatra. Oh, no, es que mi hijo no está loco, es que mi mujer no está loca, es que yo no estoy loco. O sea, existen ambas cosas. El estigma. Existen ambas cuestiones. Es el estigma, exactamente. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Se debería de hacer una promoción pública de la salud mental, como ha empezado Juan a explicar, para que la gente perdiera ese estigma y se acercara más a esos servicios. Luego ya analizaremos si esos servicios son suficientes o son insuficientes. Bueno, pero de momento yo lo veo así. Vamos a cerrar el ciclo de la mesa. Sí, Jesús. Bueno, yo no voy a hacer una introducción al uso como en otras ocasiones hemos hecho al principio, porque ya la habéis hecho vosotros. Es que tampoco es un tema al uso. Efectivamente, y porque hay dos personas muy versadas y sobre todo dos grandes profesionales aquí de invitados que la verdad es que, vamos, por mi parte sería verdaderamente atrevido el hacer cualquier tipo de introducción. Por lo que me voy a limitar esta tarde a ser un poco el Pepito Grillo que introduzca elementos de debate. Porque la tertulia, al fin y al cabo, si no hacemos un debate constante y sobre todo, y lo digo tranquilamente, lo ha dicho Isidoro en muchas ocasiones, interrumpiéndonos también. ¿Por qué no? Pues al final resulta muy monótono. Por lo que al respecto voy a comentar lo siguiente. He escuchado en la intervención de Juan hablar de depresión y he escuchado en la intervención de mi hermano, de Miguel, hablar de que pues de determinados tipos de enfermedades, vamos, de déficit en la salud mental generan algún tipo de afecciones psicosomáticas y alguna de estas, y eso sí lo he leído en algún informe en un momento determinado, son las depresiones. Yo quería poner encima de la mesa el tema de las depresiones, porque creo que somos conscientes todos que en la sociedad en la que vivimos hay todavía un velo sobre las depresiones en donde hay muchos ciudadanos, y lo digo tranquilamente, quizá no sea yo, pero sí que los hay, lo he escuchado y vosotros seguro que también, que cuando alguien dice tengo una depresión o mi padre tiene una depresión o mi hermana tiene una depresión, eso no es así, eso no es así, las depresiones no existen. Es decir, y entonces digamos, te contradicen como que la depresión realmente no es un estado catalogado, por así decirlo, como una enfermedad, aunque sea mental o psicosomática, producida por un déficit en la salud mental, realmente. Yo lo pongo encima de la mesa. ¿Qué es lo que pasa con las depresiones? Y hay otra cuestión, esta quizá más peliaguda, pero también la dejo encima de la mesa, aunque reconozco que es algo escabrosa. El déficit de este tipo de situaciones en la salud mental nos pueden llevar a lo peor, y lo peor puede ser el suicidio. ¿Qué cifras manejamos en este momento en la región de Murcia? Nos las podríais decir seguro. En correspondencia con el resto de España y el resto del mundo, ¿cómo estamos? ¿Cómo influye? Bueno, aquí dejo este tipo de preguntas para que se... Pues seguro que tiene cifras, pero tal vez fuera interesante, si Juan me lo permite, porque cuando yo le he dicho un momentito que vamos a intervenir, para que todo... Yo a partir de esta primera ronda ya, si se interrumpe la gente, no me produce
y casi nunca he tenido que intervenir como moderador. Pero cuando te decía vamos a dejarlo ahí, me ha parecido, no, estoy seguro que has dicho que el no acudir al psiquiatra en su momento, de una manera, si se quiere, preventiva, pues con el paso de los años produce una carga económica muy importante, incluso severa para las familias o para las personas afectadas. Y has hablado de un centro en Torre Pacheco que atiende a 160 usuarios. Yo lo voy a decir más claramente, este centro es un inmueble municipal de servicio público sobre el que hay una concesión administrativa, o sea, no es que sea una mera colaboración, sino una concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento de Torre Pacheco a una fundación que se llama Entorno Eslao. Y que yo creo que está haciendo una labor importante en nuestro término municipal, concretamente en la Casa de Valderas, que es donde está situado este inmueble, la antigua Casa de Valderas. Pues Juan, si pudieras un poco volver sobre este tema, que afecta tanto a Torre Pacheco, y a mí me consta que, bueno, mucho más a María José Moreno por los servicios sociales y por supuesto a ti, que le afecta tan de lleno a familias de Torre Pacheco, pues me gustaría que incidiera sobre la necesidad de acudir al médico, porque el psiquiatra es un médico en su momento, y no dejarlo para cuando ya el coste económico, que al final puede ser lo de menos, es que a lo mejor ya la solución sea relativamente mala. Bueno, si te parece, y si no, sigue por donde te parezca. Todo lo contrario, un moderador, además, cuando es moderado, es decir, hay que hacerle caso. Muchas gracias. Vamos a ver, el tema de la depresión. El tema de la depresión es la segunda causa de mayor discapacidad que existe en el mundo en estos momentos. Es decir, tenemos que entender que de las 10 enfermedades que provocan discapacidades, 5 tienen que ver con los trastornos cerebrales. Y la segunda es la depresión. Por lo tanto, tenemos que ir relacionando depresión con discapacidad. Porque no solamente es una enfermedad, es una pérdida realmente de vida o de capacidades que puedan tener los individuos. Relacionado con el tema del suicidio, en este país son 3.650, creo, el año pasado, los suicidios que se dan, porque no es tanto la cifra, con lo cual nos corresponderían uno cada día en la región de Murcia, es decir, unos 365 nos podrían corresponder entonces a la región. El problema es que es la primera causa de muerte en una etapa muy determinada de la vida, que es de los 15 a los 35. No es tanto el suicidio, sino en qué población se suicida. Luego está el que no solamente está esta cifra, sino los intentos de suicidio con toda la angustia que provocan en el entorno de las familias, el hecho de que una persona lo intente y no lo consiga esa vez, porque va a dejar ya una huella, una mella realmente, porque realmente es lo que más impacta en la salud, es perder la vida, no perder la salud se puede rectificar. Yo con respecto al tema de la depresión, yo tendría que añadir que la primera causa de problema de salud mental es la pobreza. La pobreza es la primera causa de pérdida de la salud física y de la salud mental. Y la salud mental es una parte de la salud física. No puede existir salud física sin salud mental y no puede existir salud mental sin salud física. Y con eso pues entro a lo que estaba hablando Miguel, de las repercusiones que la salud mental tiene en el cuerpo. Pensemos que las cifras nos dicen que un número importante, es decir, de personas con trastornos físicos van a tener trastornos por depresión y trastornos que de alguna manera tengan que ver con lo psicológico. La segunda causa que provoca más pérdida de salud mental son las drogas, incluyendo el alcohol, que realmente... Y yo creo que no tenemos más depresiones bipolares ni esquizofrenia que hace 2 años o que hace 25 años. El problema uno está saliendo. Nosotros pues podemos entender que unas 400 personas de Torre Pacheco tienen esquizofrenia. Que no sabemos si 350 o 450 tienen trastornos bipolares. Con lo cual ya hay 800 personas, es decir, que tienen un problema. Y creemos que muchos no están en tratamiento. Entonces, sí que, y aquí se ha hablado, y yo lo agradezco que se diga la palabra, creo que María José lo ha citado, el tema de luchar contra el estigma, luchar contra esa imagen que se hace del enfermo mental demonizado. Los manicomios ya no existen.
Los modelos que en estos momentos se intentan imponer es alejar esa historia, porque eso es lo que más aleja a la gente de buscar. El psiquiatra jamás se debe de identificar con un hospital psiquiátrico. Se debe de identificar con una figura, como un médico que está en la calle, menos despacho, más zapatilla, menos bata y más acera. Porque donde realmente nos vamos a encontrar... Madre mía, en menudo charco te estás metiendo, Juan. No, todo lo contrario. Sí, ahí es lo que... Pero bien, a hablamos mí de me la gusta salud lo que mental estás diciendo. comunitaria. Sí. Es posible que haya muchos colegas tuyos o algún que otro colega La tuyo mayoría- que no estén de acuerdo con La lo que estás... mayoría, en teoría, todos decimos esto. La práctica muchas veces no se puede poner en marcha porque la sociedad de alguna manera nos pide dar respuesta rápida y urgente a las tonterías, a los trastornos de adaptación, a que no duerme una señora o un señor, a que lo han tirado del trabajo y en ese momento tiene depre o no. Las cifras que en estos momentos estamos manejando no nos dice que hayan aumentado los trastornos mentales graves, han aumentado los trastornos mentales leves. Y no podemos confundir una hipertensión con un infarto. Y las dos las tiene que ver el cardiólogo. Entonces, si somos capaces de identificar quiénes son los que realmente necesitan más atención, posiblemente el sistema funcione. ¿Y cómo se hace eso? Pues si se ¿Cómo se hace eso? concienciándose y desde los poderes públicos, desde los sectores sociales, desde las asociaciones, hablando y realmente acercándonos realmente a la realidad del enfermo aislado. Hay muchas mujeres que padecen el tema de la depresión de forma diferente que los hombres. Y no todo es depresión. Al final, la baja tolerancia que tenemos hace que cualquier cosa le llamemos, no la soportemos y creamos que tenemos un trastorno o una depresión. Y quizás sea porque sea consecuencia de una circunstancia externa a la que no nos estamos adaptando. Pero eso no es una depresión, es algo puntual. Es que Juan ha dicho antes algo que me ha llamado mucho la atención. A mí me ha llamado la atención Depresión, todo lo que ha dicho. todo lo que ha sinceramente. dicho. Pero hay algo que se me ha quedado. Depresión es igual a discapacidad. Claro, Y es que eso me- es, y que me- es fundamental. Es que- Claro. Y me viene una pregunta permanente, discapacidad permanente, transitoria, tiene cura, es cura de farmacia, es cura social, es cura de ambos conceptos, porque casi todo el mundo lo que tiene es depresión. No. Pero espera, y ahora, No. ahora si os parece volvemos, porque a mí también me ha parecido, pero también me ha parecido interesante. Ha dicho que la primera causa es la pobreza. Y por no interrumpirlo, por haberle dicho, por favor, acota el sentido de pobreza. Me imagino que no se refiera a la mendicidad, sino al hecho de que haya personas que Con En una necesidades, situación- necesidades básicas. esenciales básicas. Claro. Y aquí me Básicas. gustaría, Que han por darle perdido, también un poquito de perdido cancha a capacidad. María José, que ella, que desde los servicios sociales este tema puede tenerlo bastante trillado, que nos diga cuál es su visión de esta causa de la pobreza en los trastornos sociales, en los Bueno, trastornos yo mentales. que hoy- me voy a situar en la pirámide de necesidades y si es posible en Torre Pacheco. de Maslow, que dice que la primera necesidad básica que tiene que estar, o sea, la necesidad primera son las básicas: alimentación, sí. Si eso no está cubierto, eso es la pobreza. Si eso no está cubierto, pues eso va a dar lugar a un montón de trastornos, ¿no? Que pueden ser, pues eso, origen de esa situación. Yo creo que la pobreza es en ese sentido, que uno no, en la medida en que uno no tiene las necesidades básicas cubiertas, pues le va a faltar lo esencial y por tanto... Pero ¿cómo tenéis contemplado eso ahora mismo, si es que está contemplado desde los servicios sociales municipales? La ¿Tenéis- atención a necesidades, bueno, pues a la pobreza en concreto? sí, pues con ayudas de emergencia social. Se atienden necesidades básicas con ayudas de emergencia social, con programas específicos, como he comentado antes, donde se le
se le apoya a las personas que están, o familias que están en una situación de necesidad, pues ayudándoles a salir de ahí, con itinerarios de inserción social, fomentando las relaciones, la red de apoyo, atendiendo a su salud, porque bueno, son al final estas situaciones pues hacen también que se descuiden la salud, las habilidades de la vida, en fin, fomentando que tengan acceso al empleo. No sé si contesto. Pregunto. Juan, por ejemplo, tú te has referido hace escasos momentos a la necesidad que entiendes necesita nuestra sociedad para concienciar de una forma mucho más efectiva la utilización de, vamos a decir, los servicios de psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto, vamos a ver, tenemos estigmatizado el tema de la psiquiatría quizá por las películas americanas y porque vemos a la sociedad americana que todo el mundo tiene un psiquiatra como el médico de cabecera, por así decirlo, ¿no? Lo mismo que tenemos estigmatizado a la policía, digamos, estadounidense, que son unos bárbaros que funcionan de una manera y tal. Son prototipos, por así decirlo, que se nos cuelan y cuantísimas veces hemos escuchado nosotros a nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro pariente decir: oye, ¿y por qué no vas al psiquiatra? ¿Yo? ¿Es que estoy loco? Esa pregunta-respuesta es algo como fundamental en nuestra sociedad. La sociedad española está mentalizada, ya no la de Murcia ni Torre Pacheco, la sociedad española está mentalizada para la utilización, entre comillas, de lo que es la psiquiatría realmente, o lo ve como algo ahí que eso está solo para determinado tipo de enfermos y que desde luego la gente no se considera como tal. Vamos a ver. El problema es que la salud se ha convertido en un bien de consumo. Es decir, hay que consumir salud, hay que ponerse pechos, las que no tienen, hay que ponerse cremas, hay que hacer un montón, medicina estética, medicina reparadora. Hemos pasado el concepto consumir salud, es decir, comprar salud, pero solamente pagando dinero. Y como la sanidad es gratuita en este país, no se está valorando como se deba de valorar. Con lo cual se ha convertido en un derecho. Y entonces ya no hay información suficiente por parte de la población de lo que tiene que consumir. Porque cuando decimos de consumir salud, lo que tenemos que hacer, nosotros no nos gusta convertir esto, hablamos de producir salud. Y hablamos más de coproducir salud. Cuando un paciente va al psiquiatra, solamente espera que le demos una pastilla. Cuando le estamos pidiendo modifique su estilo de vida, haga deporte, hable con los amigos, es decir, cuando le estamos diciendo algo al paciente, se convierte realmente en un rechazo, no es activo. Y ese es el principal problema, yo creo, que tiene el concepto de la psiquiatría, que no es capaz de entender el enfermo, que tiene que colaborar con el médico, que no es un cirujano que opera y el paciente no hace nada. Como le estamos pidiendo inconscientemente que reconozca los fallos de funcionamiento de esa persona. Es decir, usted tiene problema, pues no fume. Usted no duerme, no tome café. Usted está cansado, haga deporte. No, yo quiero que me lo solucione el médico de cabecera con una pastilla. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Estamos muy acostumbrados a sanidad de consumo. Una piedra nos mete en la bañera, litotricia, pum, pagamos y ya está. Y como hay dinero, porque cuando hablamos de pobreza, no hablo de un término económico. Estoy hablando de, con el 21% de fracaso escolar, estoy hablando de pobreza intelectual. Y de pobreza. Y sobre todo afecta a aquellas sociedades de clase media más bajas, el fracaso escolar. Cuando estamos hablando de tabaquismo, estamos hablando que quienes más fuman son las mujeres. Y las mujeres pobres. Entonces, lo que estamos hablando es de pobreza de salud, de pobreza de valores. Y esto realmente, porque dinero hay. El problema es la gestión de ese dinero, es la que no están cubriendo necesidades, porque luego hay dinero para tomarse una copa, para fumar. Cualquier persona que esté fumando
en su casa y que no llegue a final de mes, se está gastando exactamente 180 euros todos los meses en tabaco. Con 180 euros tenemos para comprar los libros de esos niños que luego tienen que pedir dinero para comprar los libros de esa. Y están fumándose los libros de sus hijos. 180 euros diarios, 2.400 euros al año. Un paquete al día solo. Suponiendo que no fumen la pareja, que fumen los dos. 4.800. Porque si fuman los dos. Entonces son los libros de todos los Bueno, colegios. lo digo un poco con hilaridad, pero desde la seriedad que tú le estás dando. Eso es pobreza. Es la pobreza que condiciona que las clases bajas tengan más problemas que las clases altas. Y esa es la gran diferencia de la falta de equidad del sistema. Que en estos momentos no estamos respondiendo a las condiciones para poder acceder a la salud de todas estas personas. Estamos hablando de que beben el 15% de los adultos, se emborrachan todos los meses. Es decir, si aquí estamos 6 personas, 1 se emborracha todos los meses. Yo no soy. Este que está Yo callado. tampoco. Es decir, alguien, la estadística... Yo creo que Almagro, que es el que está en el control, puede ser uno de ellos. Esas cifras, esa sí que es una pobreza realmente. Sí, evidentemente. Pues Juan, si no te importa, con el permiso de Almagro vamos a hacer una paradita de un par de minutos o 3 y enseguida volvemos con una pregunta que yo le quiero formular también a Juan, que no sé si lo voy a comprometer, pero bueno, al fin y al cabo voy a poner en su boca palabras que él dijo hace unos años. Volvemos enseguida. Radio Torre Pacheco. Bueno, pues ¿qué quieren que le diga? Ya estamos aquí otra vez. Que la vida es bella, que tampoco es cuestión de ver esto, el tema que estamos tratando desde una perspectiva puramente negativa, aunque desgraciadamente los datos sean negativos. Bien, Juan, en una entrevista que concediste al diario La Opinión en septiembre de 2010, decías algo, tanta gente, voy a ver si soy capaz de leerlo, porque la letrita es muy pequeña y me he dejado la gafa y las gafas que me deja mi amigo Miguel tampoco me Los ojos no te me lo puedo permiten. dejar. Dice, Juan Jiménez Roset afirmó que Cartagena es el área donde más se fuma tabaco, más se bebe alcohol y más se consume cannabis, por lo que dijo que algo debe estar fallando allí. ¿Te reafirmas en estas declaraciones o ha cambiado algo la situación? No, yo creo que, a ver, a eso hay que sumarle... Ah, bien, entonces Estás hay hablando que de la añadir. comarca, Hay que sumarle- Estás hablando de la comarca, ¿no? Sí, Sí, hay que sí, ser- el área. Hombre, yo creo que ha dicho el área de Cartagena. El área. Claro. A ver, a eso hay que sumarle, por ejemplo, que 300 menores de edad en Torre Pacheco están jugando, están haciendo un uso de manera abusiva de los juegos online. Y que Pero no y creo las que eso sea tecnologías. Torre Pacheco solo. No, Eso estoy es hablando de generalizado. 300 de aquí, es decir, en el sentido de que los datos muchas veces cuando hablamos de Cartagena, es decir, pues entonces es cuando nosotros identificamos a nivel de poblaciones. Nosotros cuando decimos cifra lo hacemos desde el punto de vista de salud pública. Identificamos una serie de marcadores, comparamos años y vemos que en ese momento pues sí que había una tendencia. En ese momento nos preocupó, y estoy hablando del 2010, que posiblemente es donde más influyó la crisis. En Cartagena, de alguna manera, lo que aumenta el impacto que tiene la crisis es brutal. Más que en otros sectores agrícolas, más que en otros sectores, porque Cartagena es mucho más sensible, es puerto. Hay un marco también de tráfico de drogas diferente, en los puertos se hace de forma diferente. Hubo Y eso- mucho más paro. y eso crea el impacto. Y yo cuando en el 2010 hablo de eso, hablo porque los indicadores del Observatorio Regional de Drogas me dicen que ahí teníamos. Y muchas veces utilizamos los medios de comunicación como alarmas o alertas realmente pues para intentar corregir de alguna manera estas tendencias. No podría generalizarlo ahora, no lo sé. La salida de la crisis sí que ha aumentado sobre todo el consumo de alcohol. En cuanto a demanda de tratamiento, yo no puedo decir que haya aumentado el consumo de drogas, pero sí que la gente con la crisis, que es el único efecto quizás positivo que pueda tener, es que si hay crisis la gente bebe menos. ¿Y por qué el Plan Integral de Salud Mental de la región de Murcia, que el último que tuvimos finalizó en el año 2013, creo recordar, no se ha renovado? ¿Por qué no existe ahora mismo un plan
de salud integral de la región de Murcia. ¿Qué motivo? ¿Es que no se necesita? Para que exista un plan debe de existir un modelo. El modelo realmente es lo que no existe en cuanto al tratamiento de la salud mental y el tratamiento de las adicciones. A veces los planes lo que hay que hacer es renovarlos, dotarlos económicamente, y no se debe de hacer, desde mi punto de vista personal, un plan si no hay consenso absoluto de todas las instituciones y de todo el Estado y de todos los actores que se tengan que hacer. Vaya tela. Pero que se continúa En trabajando fin. en la Vaya misma tela. línea de actuación, seguro. Hable usted, doña María José, No, por que- favor, que- porque después de que las escuchar líneas de esto actuación último, de ese yo plan- ya me veo fuera de control. Que Y las necesita líneas todo un... de actuación de ese plan seguirán en marcha y al final se trabaja con ese es el marco Ya, de pero- referencia. Pero Juan acaba de decir una cosa y lleva toda No, la Juan razón. lleva toda la tarde diciendo muchas cosas. Y es que un plan, Consenso. yo he participado en algunos otros de otra índole, por supuesto, y vinculados a otros sectores, pero si no lleva aparejado una partida presupuestaria, no es un plan. Se llamará otra cosa, pero no es un plan. Entonces, si no existe, es porque no hay partida presupuestaria asignada. Porque si no hay un... O sea, No creo. si Seguirán la- están las mismas acciones seguirán las mismas sin partidas. plan, pues entonces no, No, sé, yo no lo entiendo. No entiendo por qué, ¿no? Y por eso lo he Es preguntado. una prorrogación Claro, de presupuestos, claro. lo que tú dices. Sí. No, yo no lo he Juan, entendido. no, Yo no lo he entendido por No, ahí. yo no. Yo no lo he Es así. entendido por ahí. A ver, hay un factor que de alguna manera marca todo, que es el interés de la sociedad de que existan planes y la demanda que se tenga que hacer de ese tipo. Yo lo que creo es que a veces trasladamos planes, en este caso sí que hay un plan, que es el Plan Nacional, donde nosotros nos alineamos, que existe un plan europeo, donde nosotros nos alineamos, y donde existen planes de planificación interna, es decir, nosotros tenemos plan. Todos los años se hace una serie de actividades. El tema es que no se eleva Eso es. realmente a la Asamblea Regional, a lo que Eso se tenga que hacer, porque ahí es donde tiene que haber aumento de dotación, porque si no le Si vamos no a es lo aumentar el mismo, dinero, son líneas ¿para de qué vamos a hacer actuación un plan nuevo que continúan. para poderlo hacer? Claro. Una pregunta. Vamos a ver. He leído en un informe, me lo podéis desmentir, porque probablemente el informe no sea todo lo verídico que pudiera ser, ¿no? Pero leo textualmente. Las quejas relacionadas con la atención a la salud mental son planteadas en muchos casos por los propios pacientes, por lo que consideran, y esto es bastante duro, un trato indebido por parte de sus cuidadores o profesionales. ¿Qué tenéis que decir a eso? Lo he leído en un informe, ¿eh? A ver, todo lo que significa que la gente se queje es bueno. Todo lo que la gente exprese realmente, sobre todo estas poblaciones que sufren un gran estrés y que realmente tienen todo el derecho del mundo a ser incomprendidos porque no tenemos la solución de los problemas de la salud mental. El problema no está tanto en lo que podemos hacer, sino las expectativas que se están creando a la salud mental. La demanda es ilimitada, la oferta es limitada. Y el día que podamos invertir, evidentemente, el doble o el triple de tiempo en los pacientes en atención primaria, tendremos mucho mejor sistema de salud. Tenemos un modelo que opera, que salva vidas humanas, tenemos UCIs, pero con la salud mental y sobre todo con las adicciones hay un compromiso muy importante por parte del paciente. Si el compromiso no se da, es difícil que tengamos resultados. Y entonces hay que compartir estas quejas también muchas veces con la falta realmente de tiempo que le debemos dedicar a la salud mental, no a la enfermedad, porque nosotros muchas veces debemos de no confundir lo que realmente es la salud mental con la enfermedad mental. Correcto. Si se queja una persona... Puedes aclarar. Es que yo creo que es Sí, fundamental sí, sí, que sí. aclararas esto, Juan, Sí, si no te es- importa. Cuando las quejas son... Acercándote todo lo que puedas al A micrófono. ver, te yo lo creo que hay agradezco. muchas expectativas. Es decir, a mí que un paciente alcohólico muy grave se queje y tenga el mismo peso que una chica que fuma porros cuando corta con el novio, esa queja
hay que ponderarla de forma diferente. A mí lo que me preocupa es que esté desasistida las personas que tengan enfermedad mental. Esos 400 esquizofrénicos, esos 400 bipolares, esas quejas son quejas que me preocupan. Lo que no me preocupa es la generalidad, porque todos queremos consumir salud mental. Y no se consume como en supermercado, no se puede comprar la salud mental. Se piden cosas imposibles como la felicidad. Y la felicidad no se da en los centros de drogodependencia, ni en los centros de salud mental, ni en el médico de cabecera. Los médicos de familia le destinan muy poco tiempo a lo importante que es los estilos de vida saludable. Tiempo para promocionar la salud, hacer deporte, comer bien. Nos dedicamos solamente a quitar el síntoma. La asistencia. Entonces, bajamos el colesterol. Vamos a ver, bajar el colesterol. Si está gordo, que adelgace, no con pastilla. Pero si no le damos una pastilla, queja. Cuando lo que tenemos que decir es, oiga, haga régimen, haga deporte, deje de fumar, y no. Entonces nos ponen la queja. Claro, que ya requiere una acción. A mí cuando un enfermo mental grave no es atendido de forma correcta, me preocupa. O cuando un drogadicto, que por ser drogadicto, no recibe asistencia porque es drogadicto. Porque eso es el estigma que la sociedad tiene. No con nosotros mismos, sino con ellos. No, es que los drogadictos son de esta sociedad, no vienen del extranjero. O cuando hay una esquizofrenia, no. Mire, es el 1%, toda la vida ha sido el 1%, el tanto por ciento que tiene, porque es una enfermedad con un marcador genético. El problema es que se está amplificando por culpa de las drogas. Eso sí, pero hay los mismos bipolares, y siento, Miguel, decirte que la bipolaridad, los mismos que hace más entonces de la 30 años. El problema es que antes los escondíamos. Es que ahora parece que todo el mundo es bipolar. Y ahora eso no sale. Y hay los mismos porque no pueden haber más. Tienen que haber los mismos. La diferencia es que están saliendo. Tenemos muchos problemas que resolver, digo, en la atención a los drogodependientes. Pero si 1 de cada 6, como nosotros, se emborracha y dale. todos los meses, algo está haciendo mal la sociedad para todo eso. No, la sociedad, perdona, la sociedad ya podemos interrumpirlo. La sociedad lo está haciendo mal, porque siguiendo la misma línea que tú llevas, la sociedad sabe que tenemos un enorme problema, lo que yo llamo la LBD, en lugar de la LSD, que es ludopatía, botellón, drogas, y sobre todo en la juventud. ¿Cuál es el municipio que tiene más bares de la región de Murcia? Perdona, claro, a eso voy. ¿Cuál es? Pero ¿cuál es el problema de la sociedad? Que la sociedad quiere que me quiten eso de en medio porque me estorba y me molesta y no puedo dormir por la noche. Pero no el que curen a esa gente, sino que me lo quiten de en medio. O sea, labor policial. Con la labor policial no evitamos el problema, evitamos que esos vecinos puedan dormir tranquilos. O sea, eso sí se consigue. Pero el problema de eliminar el botellón creo que es eliminar el hábito de beber alcohol. Ya, pero eso es una cuestión que es de formación en la sociedad. Pues ya está, es una venimos a lo que mismo, es de a lo que está educación. diciendo. La salud, es decir, mientras esto no se dé en las de los escuelas, médicos, la salud no hacemos está en el nada. hogar, Pero es que los está jóvenes en la ahora lo calle, tienen está en la difícil escuela. también. Entonces, si hay municipios donde hay más bares que bibliotecas, pues tendremos más alcohólicos que gente estudiante. La oferta y la demanda, Juan. No, si lo que estoy diciendo es que la salud es cuestión de todos, no de los médicos ni de los psicólogos, no de los servicios sociales, no de la industria, de la oferta y no la de demanda. las administraciones locales, no de los poetas, no de los juzgados, es de todos. Y la salud, el día que entendamos que no es un bien de consumo, sino que la producimos y que se produce salud en los municipios, cuando hacemos teatro, cuando llenamos el centro de actividades escénicas que tenemos aquí, cuando hacemos algo con la rondalla, cuando hacemos poesía, eso es salud. Y eso es salud mental. Y eso Ya verás ahora qué salud mental tiene Alejandro cuando nos lea al final. Pero y es lo que digo. eso está perdiendo, porque hay que promocionar menos psicólogos y más poetas. Bueno, pero yo quisiera... adelante, pregunta. Jesús, adelante. Sí. En todas las áreas de salud, por lo que creo, hay un área de salud mental, por así decirlo, ¿no? Hay sin embargo, en la región de Murcia, yo recuerdo
que antiguamente el sanatorio, vamos, el Román Alberca, el hospital, trataba este tipo de enfermedades a nivel más, digamos, especializado, por así decirlo. Entiendo que continúa todavía el Román Alberca con este tipo de especialización. No es así. No, es que no lo conozco, ¿eh? No lo conozco, ¿eh? Y por eso pregunto. La salud mental, de alguna manera, no tiene nada que ver con la enfermedad. Es decir, el modelo psiquiátrico, el modelo de internamiento en los hospitales, es decir, está acabado. No sirve para nada. Porque responde solamente, por la teoría del estrés, a las cosas agudas en un momento determinado. La filosofía que la sociedad nos está pidiendo es respetar los derechos humanos de estas personas. Y sacarlos realmente de esta situación cuesta mucho. Para eso no hay que potenciar los hospitales, hay que potenciar los servicios sociales, las consejerías de cultura, de educación, de trabajo, de deportes. Ahí es donde realmente se puede rehabilitar y recuperar todo este tipo de personas, porque nuestro enemigo mayor es el estrés. El estrés en estas personas hace que se rompan. Si quitamos estrés, por ejemplo, como países más avanzados desde el punto de vista del sistema educativo, donde hay una política cultural, de servicios sociales, más dirigido no a la asistencia, sino dirigido a las causas que provocan las demandas que se pueda hacer, ese día pues posiblemente disminuiría las prevalencias de enfermedades mentales, pero nos quedaríamos con 400, que son los que genéticamente tenemos esa predisposición por la variabilidad que tenemos, igual que pues hay un 8% de calvos que pudiéramos tener, a pesar, y eso es un marcador, pues lo mismo está pasando. Las áreas, el modelo de hospitales psiquiátricos, olvidémonos. Lo importante es la familia, la calle, las personas, la asociación. Si aquí hay una asociación de lucha contra el cáncer, vamos a llenarla de gente que quiera dejar de fumar. Si aquí hay una asociación que es Cruz Roja, o Aidemar en San Javier, o Prometeo aquí, aprovecharla. Están vacías de gente normal. De gente lo que tiene que hacer es ir a ayudar, escuchar, ser escuchado. O participamos realmente en la salud mental, o los técnicos vendremos a dar datos, hablaremos de enfermedades, hablaremos de una serie de cosas cuando la solución está en la participación de los ciudadanos. En que la gente mayor, como Miguel, muchas gracias, hombre, de alguna manera, esté de alguna manera en contacto con toda la gente, hablando con las personas, porque escuchando muchas veces aumentamos la salud mental, conectando, que realmente es lo que se quiere hacer. El problema grave que yo veo es los niños. Eduquemos mejor a la gente en lo que es la salud. Es decir, si ya tenemos 300 niños que tienen una práctica abusiva de uso de las nuevas tecnologías, pero si es que los mayores, si no tenemos el móvil, también estamos tontos. Y realmente, es decir, ese ejemplo lo tenemos que hacer. Que no fume la gente. Los niños ahora fuman menos. No, es que fuman cannabis. ¿Qué se está haciendo? 1/3 de toda la gente de Torre Pacheco alguna vez ha consumido alguna droga ilegal. Pero también en Torre Pacheco, en San Javier, en San Pedro, que esto no es un municipio diferente. Y realmente ese tipo de estilo de vida es lo que realmente nosotros tenemos que evitar. El día que se invierta tanto en educación como en salud, ese día desaparecerán bastantes de los problemas. Los datos que aporta, o que toda la tarde está aportando Juan Jiménez, la verdad que son, aparte de reales, aterradores. Pero ha puesto sobre la mesa dos nombres, que yo me alegro que los haya puesto. Uno es el de Aidemar en la comarca del Mar Menor y el otro es Prometeo en Torre Pacheco. Y yo muchas veces me he dicho, a nivel personal, que si todos los meses pudieran pasar un número determinado de personas como simples observadores por estas asociaciones y ver la realidad en la que se mueven estas asociaciones con las personas discapacitadas, muy probablemente diéramos un paso de gigante y corrigiéramos algunos excesos o defectos que tenemos en la sociedad actual. No sé, por ejemplo, de esto que opinaréis vosotros, María José, me gustaría que tú... No, acabaríamos con parte del estigma, pues, acercándote y viendo que, bueno, que son personas como tú, que pueden tener una discapacidad, pero, bueno, pues lo normalizas, ¿no?
Pero claro, como no se ven, porque están como aislados, ¿no? Pues sí, yo creo que sería bueno ese tipo de acciones, Yo ¿no? recuerdo, permitidme, yo recuerdo quizás como ejemplo valga, yo recuerdo, yo fui uno de los fundadores de Prometeo, como tantas ONG, ¿eh? Fundo y luego me voy. El Capitán Araña. Y recuerdo cuando nos juntamos unas cuantas personas, todos estaba Maite, estaba Juan Ros, en fin, había una serie de personas, Manolo León, y nos juntamos y tal. Y recuerdo que cuando se puso en marcha, que todo empezó a funcionar, pues más de uno y más de dos y más de tres me preguntaban, ¿es que tú tienes a alguien con dificultades y con problemas? Sí, a tu hermano. Podía haber dicho, ¿no? O sea, Sí, es curioso. O sea, si este está ahí, claro, por la es porque en su familia hay alguien con problemas. Si no, no está. Nos Yo creo que sensibilizamos el cuando ejemplo llega el que momento, estamos cuando nos poniendo, llega el momento de un el caso ejemplo que estamos poniendo, los cercano. ciudadanos que no tienen ese problema, yo no tengo que estar ahí. Y yo creo que tenemos que estar todos en todos. Eso es imposible, pero bueno, al menos en los que uno se sienta más identificado, más cómodo. Juan, ¿en qué medida crees tú que este tipo de asociaciones ayudan o podrían todavía ayudar más? Lógicamente con mayor participación económica de los poderes públicos y desde luego de la sociedad a corregir estos problemas de trastornos mentales o de salud mental de los que venimos hablando toda la tarde. Porque es verdad que cuando se organiza cualquier evento en favor de estas asociaciones, como o incluso, por ejemplo, con la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, la respuesta social suele ser bastante fuerte, pero no pasa de ahí. Creo sinceramente que no pasa de ahí, no pasa de la aportación económica y de la comodidad de decir, compramos de nuestra aquí, tranquilidad. de aquí no paso, ¿no? ¿En qué medida coadyuvan a la solución de los problemas? A ver, el hecho... Perdona que insista, No, pero no. es que si no el oyente no... Es muy importante entender que el que uno se acerque a estas asociaciones tiene que ver con un egoísmo personal, es decir, porque en el fondo uno ayuda ayudándose. El ir allí realmente de lo que se trata es, uno, de descubrir espiritualidad, valores diferentes. Estamos acostumbrados a funcionar con un esquema completamente diferente de lo que encontramos con ternura, con bienestar emocional, que es lo que vamos a encontrar cuando nosotros vamos a estas asociaciones. Ahí hay voluntariedad, no estamos obligados a ir, y lo que nos vamos a encontrar es un fenómeno que el mundo anglosajón lo tiene muy claro. Ellos se obligan al voluntariado. Ellos, por ejemplo, los abogados de Estados Unidos tienen la obligación de destinar un 10%, un tanto por ciento de su tiempo a causas benéficas para poder renovar su licencia, por decirlo de alguna manera. El ir como Médicos Mundi a algún sitio, es decir, a salvar vidas humanas a Etiopía, es decir, está muy bien, pero es que a lo mejor también lo podemos hacer aquí. Esa subida de dopamina que tienen las personas cuando vamos a estos sitios, eso es espiritualidad. Sí, pero se traduce en el cerebro en placer, en recompensa psicológica. Estoy hablando de que hay una especie de efecto balsámico del dolor cuando uno atiende a personas que tienen más dolor. Estamos hablando de que en ese tema el papel antiguo de la Iglesia, que ahora se ha superado porque no debe de alguna manera trasladar al individuo paz, ahí es fe, pero no paz, de alguna manera, es decir, tenemos que conseguir esa paz que ya no nos dan los recursos que se puede hacer. Las familias antes, yo tengo 4, somos 4 hermanos, yo gracias a Dios tengo 4 hijos, pero las familias de ahora tienen un hijo y 3/4, porque luego los otros 3/4 están compartidos con 2. No hay familia. Entonces, como se ha roto el tema familiar, esto es la gran carencia que en estos momentos tenemos y hay que sustituirla. El Estado, los poderes públicos deben de proveer instrumentos para que así de esa manera la comunidad los pueda acoger.
Y eso significa la mayor participación, la mayor implicación, el mayor conectarse unos con otros. Solamente hablando se curan la mitad de la depresión que tienen las personas. La otra mitad lo tenemos que hacer con fármacos y con intervenciones especializadas por parte de los psicólogos clínicos. Pero el 50% de la recuperación de una persona está en hablar, en ser entendida, en ser comprendida y sobre todo en mirar por la ventana, que muchas veces estas asociaciones nos pueden facilitar, que es ayudar ayudándose. Y nos encontramos muy bien cuando estamos haciendo un favor a alguien en esta ONG. Pero esto tenemos que hacer. 1, la sociedad ser más partícipe. 2, los poderes públicos fomentar que la salud es competencia de la comunidad, no de la Consejería de Sanidad, no de los médicos, no de los psicólogos, sino que realmente hay... Y 3, para mí lo más importante es dar a conocer desde la labor que estáis haciendo aquí, el que existan asociaciones, el que por aquí vengan asociaciones y que realmente en ese espacio de recuperación, que son las ONGs, tenemos que afianzarnos. Perdona, quería Jesús. hacerle una pregunta a María José, que la veo muy, muy calmada, y es una pregunta que puede, en fin, puede tener alguna problemática, espero que no, en cuanto a la interpretación cuando la exponga. Yo estoy ciertamente un poco preocupado por la relación, por así decirlo, de la salud mental en los centros penitenciarios. Manda narices lo que voy a decir. Manda narices. Conozco por una serie de circunstancias que me han acaecido recientemente a personas muy allegadas a mí, cómo es el funcionamiento de los centros penitenciarios, en donde hay evidentemente psicólogos, asistentes sociales, etcétera, etcétera, que examinan, entre comillas, a los reclusos para ver si están en condiciones o no para reinsertarse en la sociedad. Curiosamente, he de decir que lo que he podido comprobar en primera persona es que eso es una engañifa como la copa de un pino, sinceramente. O sea, al final creo que en el organigrama tiene que haber ese tipo de personas profesionales que hagan ese trabajo, pero realmente no sirve para nada. Y menos, y lo puedo decir tranquilamente, para la reinserción de una persona. Y menos para la reinserción. Bueno, allí tienen programas de rehabilitación de una persona. Pero es que lo que realmente me choca, y es la pregunta que quiero hacer, es que dentro del colectivo de reclusos hay una parte que son personas normales, que han cometido pues un problema, un fallo, etcétera, etcétera, y están ahí, están purgando lógicamente pues por ese fallo que han cometido y tal. Pero es que luego hay otra parte que realmente tienen problemas. Son personas que tienen problemas. No me voy a meter... ¿Y no deberían estar ahí? ¿O a qué te refieres? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Por lo que yo he podido conocer de ciertas personas con las que he tenido un trato para poder darme cuenta de esto, esas personas no se rehabilitan en una cárcel. No pueden rehabilitarse. Vamos a ver lo que dice una profesional como María José. Esa es la pregunta. No pueden. Yo veo que tiene que haber, o tendría que haber otro tipo de instituciones o otro tipo de centros en donde el tratamiento psicológico, desde luego, no es el que se le da en la cárcel. Dependerá del delito, la causa de por qué ha cometido el delito, si ha sido en base a un trastorno mental o no sé. No, probablemente vamos a poner que no sea en base a un trastorno mental. Oye, hay personas que cometen y a lo mejor el trastorno es transitorio. A lo mejor el trastorno es transitorio. Eso podría llevarnos por extensión a que posiblemente, bueno, es una vieja discusión en la doctrina científica del derecho y de la medicina y de otros campos,
nos llevaría por extensión a si las cárceles serían el lugar idóneo para la rehabilitación en más de un caso. Pero ese no es el objeto, creo yo, esta tarde, salvo que queréis tocarlo. Estamos llegando ya a los últimos compases y debemos empezar a ser lo más escuetos posible, porque si no se nos echa el tiempo encima y al final no dejamos que Alejandro lea su poesía. Y Alejandro tiene que leer su poesía. Y bueno, pues si sobre esto último que ha dicho Jesús, tú quieres decir algo, Juan, porque... A ver, hay una cosa muy clara. Cuando hacemos neurología de la maldad, sí que existe, de alguna manera, gente mala y gente que no es mala. Y en la prisión lo que hemos visto es que hay un perfil muy determinado, que hay una población muy determinada que hace 8 veces más delito que otra población. Es decir, el sentido es que hay que identificar bien qué población es la que tenemos que dar una respuesta penal y que no tiene solución. Porque hay gente que no se va a curar nunca o que no se va a rehabilitar nunca. Entonces, el debate está encima de la mesa. Hay que separar, claro que hay que separar, pero hay otro factor, que es el factor de las drogas. Las drogas es un factor criminógeno muy importante que se mezcla. Tendríamos que hacer, y es muy difícil, este es un debate, decir que no, porque lo podríamos llevar a otro terreno. Lo que hay que hacer es minimizar la duración de las penas, asumir un riesgo de lo que hay, porque así ahorraríamos. Si los tenemos menos tiempo en prisión, tendremos menos gasto. Las penas largas realmente hacen que no tengan tratamiento, porque los presos se tratan el primer mes y el último, el del medio, porque si no tienen la expectativa de libertad, no hay motivación para nada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es modificaciones no del sistema presidiario, sino del sistema penal, que es el que son los jueces, no las prisiones. Y es el marco jurídico el que impide la reinserción de esas personas, porque saben que condenan muchas veces no sucede. Son dos ministerios diferentes, dos historias diferentes. El día que se separe, ¿qué es lo que hay que hacer? Modificar las leyes, pero no las cárceles. Las cárceles cumplen una misión que es muy importante: seguridad para los que están fuera, no para los que están dentro. El problema es que todavía no tenemos el debate de ese tanto por ciento muy pequeño que hacen muchísimos delitos. Y luego hay otros que hacen pocos delitos, eso evidentemente hay que sacarlo, pero es un debate que la neurología, que la psiquiatría en estos momentos no está preparada para dar una respuesta. Pero yo estoy convencido que el Código Penal tendría que leer más en el cerebro de las personas, basarse en neurociencias, entender que la mayoría de personas que están en la cárcel son enfermos. Luego hay un 12% de malos, pero el otro 88% son enfermos, víctimas. ¿Por qué? Por las clases sociales, por su condición, digamos, de raza, por su condición de hombre pobre, por su condición... Por ejemplo, la violencia de género, el día que empecemos a entender que los maltratadores, más de un tercio de ellos son alcohólicos, tenemos que tratar también el maltratador, porque es verdad que hay una víctima, pero hay un enfermo, que es no, el que... pero los maltratadores no son enfermos. Perdona, si son alcohólicos... Pueden ser además alcohólicos. Estoy hablando, si la causa es el alcoholismo y está condicionando eso, trátese también el tema del alcoholismo, porque un tercio... O sea que si no beben, no maltratan. No maltratan. Eso no es así. Bueno, pues podemos hacer otro programa sobre el maltrato, aunque ya la semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos hablando de la violencia. Ha dicho una cosa, es muy interesante también y muy interesante el debate que se hubiera abierto, qué lástima que se origine ahora cuando quedan aproximadamente 10, 15 minutos como mucho para finalizar el programa. Esto último que ha dicho Juan, yo sé que hay mucha gente en lo de que las penas fueran más cortas, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, pues seguro que estará pensando, ¿y este hombre qué es lo que está diciendo? Pero me ha recordado cuando en el siglo XIX una de las mejores penalistas que ha tenido este país, que fue doña Concepción Arenal, hablaba de la rehabilitación de las penas. También se la tenía por una impresentable
o una loca del momento. Y bueno, pues después se comenzó a hablar con muchos años después de la rehabilitación del sistema penal como algo muy normal y muy corriente. De hecho, está en la rehabilitación y la reinserción está en la Constitución española, además como un derecho fundamental entre todos los derechos que recoge la Constitución. Podemos hablar otro día del maltratador, no te preocupes, que si te tenemos que traer para que hables del maltratador y Juan Jiménez esté delante, hablamos del tema porque también puede ser un tema interesante. No se puede justificar la violencia con eso. Cosas. Yo no justifico, lo único que digo es que el alcohol es un factor de riesgo en la violencia sexual. Que las mujeres cuando tienen problemas de alcohol son maltratadas. Que puede precipitar, pero no es la causa. Precipitar, ni he dicho la causa. Lo que estoy diciendo es que si la mujer tiene problemas de alcohol, va a ser doblemente maltratada, en cuanto a estadísticas. Sí, por la y que es una causa, un factor de riesgo de maltrato, el alcohol del maltratador. Porque el alcohol es un anestésico moral. Y porque todos los anestésicos morales hace que cuando bebamos, y los que estamos aquí, pues podemos empezar a cantar Asturias Patria Querida, subirnos te encima y desinhibe perdemos y saca la vergüenza. y te deja y sale unos instintos, claro, no transparente, no, tuyos, ojalá. Sale son tuyos, no unos instintos animales que tenemos todos, incluso los de esta mesa. Todos somos, de alguna manera, malas personas si somos atacados porque a un hijo nuestro nos hace algo. Y seríamos capaces de dar una paliza a alguien si nos tocan algo de los instintos que tenemos, como es la protección de nuestros hijos. Estoy hablando que el alcohol es un anestésico moral, que el que bebe pierde la vergüenza, pierde todo y aparecen los instintos primarios. Entonces, ¿todo el que bebe sería maltratador? No. Todo el que bebe es un maltratador de los derechos de según los demás. su teoría, no, él no ha dicho sí, eso. porque... No, él no ha dicho eso. Mira, todo el que bebe se está maltratando así a sus hijos y a su familia. Todo el que está emborrachándose es un maltrato. Pero aquí estamos hablando de un maltrato concreto, Juan. Vamos, yo estoy hablando de que la OMS, Organización Mundial de la Salud, acércate, Juan, por favor, te lo ruego. Que la violencia de pareja y la violencia sexual es un factor de riesgo. El alcohol es lo único que estoy diciendo. Porque además lo digo con un tono muy positivo. Porque si incidimos en buenas campañas para quitar el alcohol, no matarían tantas mujeres. Bueno. Porque desaparecería un factor de riesgo que en estos momentos está haciendo. Igual que los accidentes de tráfico, igual que los accidentes laborales. Es un factor de riesgo de accidentes en la construcción. Es un factor de riesgo de accidentes en circulación. Y estamos poniendo controles en la Guardia Civil y prevención también por parte de las empresas, pero no estamos poniendo el dedo en la llaga del alcohol, que es la primera causa criminógena de las cárceles. No es la cocaína, es el alcohol. Como siempre, todos los miércoles el programa se pone realmente interesante cuando estamos llegando al final. Pero ahora ya es que tiene que ser, por favor, vamos a empezar contigo, Miguel, brevísima, el cierre como reflexión final. Como reflexión final. De este bueno, pues yo creo que la salud mental, esto es algo tan amplio. Hemos empezado hablando de depresión, de ansiedad, de bipolaridad y hemos terminado con el alcohol y la droga. Yo creo que dentro de unas semanas, cuando se pueda, se debería de hablar del problema de alcohol y droga. De alcohol y droga, sobre todo en la juventud, sobre todo el fenómeno de los botellones y todo lo que está ocasionando todo este problema. Pero escuetamente, alcohol y droga. Es una opinión personal. Jesús. Yo, mi reflexión tras el debate de la tertulia de hoy es que, una vez más, el problema que aquí se ha planteado, la solución, por llamarlo de alguna manera, pasa por una mayor formación, educación y sensibilización de la sociedad en la que vivimos. Y que sin ese factor difícilmente vamos a poder paliar la mayoría de las causas que nos llevan a este tipo de situaciones que son las que, en definitiva, hemos tratado hoy aquí en la tertulia. Por lo tanto, me quedo con que esta sociedad sea esté más formada, esté más educada y, en definitiva, esté más sensibilizada.
Esa es mi reflexión. Vamos a ver, María José, ya la reflexión final con nuestro compromiso de que, en fin, hacemos un programa en el que hablemos de maltrato y alcohol. Haz tu reflexión final. Bueno, pues yo creo que padecer, que cualquier persona puede padecer una enfermedad mental en algún momento de su vida y que tenemos que cuidar nuestra salud y bueno, que es importante pues mantener unos buenos hábitos de vida, un estilo de alimentación saludable, hacer ejercicio, dormir, en fin, pues concienciarnos en que tenemos que cuidarnos. Juan, ¿es posible que como reflexión final, y por favor brevemente, puedan mandar, si te parece, yo simplemente te lo propongo, un mensaje de esperanza a nuestra sociedad y en particular a la sociedad pachequera? Con el ruego otra vez de que, por el bien de los oyentes, que te acerques al micrófono. A ver, si lo que tenemos que entender es que la salud pública es lo que defendemos de alguna manera desde la administración, de lo que defendemos desde el servicio asistencial, eso es salud pública. Pero la salud comunitaria es cuando sumamos la salud pública con la participación de los ciudadanos. Lo único que estoy diciendo es, cada uno tiene lo que se merece. Si fumamos, tendremos cáncer. Si hacemos deporte, estaremos delgados. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar en lo posible asumir el compromiso que hay que hacer, que la salud comunitaria es la capacidad que tienen los 38.000 ciudadanos y habitantes de este territorio en que dejen de fumar, en que dejen de beber, porque, y repito, cuando tenemos estadísticas tan altas de bares y tan flojas de centros de salud, y centros de salud para mí no es solamente centro de atención primaria, nos vamos a encontrar que tendremos una sociedad tremendamente insana, que es lo que en este momento tenemos, y apelar sobre todo a la educación de los niños. Es decir, yo lo que creo es que hay que fomentar en los niños una salud mental positiva. Yo estoy convencido que si fuera la gente capaz de abrazar los árboles, de irse al Cabezo, de ver que tienen un parque natural, yo me la juego con mucha gente que no saben. No han ido hace mucho tiempo, es decir, a un paraje tan bonito que tienen, porque sabemos de que todos los niños, de cada 4 niños, 1 lleva Ventolin en la mochila del colegio. Oiga, algo pasa aquí. No estamos respirando nada. Entonces, si hacemos más deporte, si estamos en la calle y si vamos sobre todo al Cabezo, es decir, a abrazar los árboles, estoy convencido que tendremos niños más sanos, con menos hiperactividad. Ojo, el 5% de los niños son hiperactivos, sobre todo desde que se inventó una pastilla carísima por un laboratorio para que haya niños hiperactivos. Eso es lo que tenemos que hacer, abrazar más los árboles y tomar menos pastillas. Uy, ese tema también nos llevaría al de las farmacéuticas. Don Alejandro, por favor, su Muy turno. bien. De acuerdo, muchas gracias, Isidoro Jesús. Yo hoy he compuesto durante vuestras intervenciones 4 redondillas. Pues sale. Y dicen así: las enfermedades mentales nos acechan diariamente. Por eso continuamente traen consecuencias fatales. Nuestros servicios sociales trabajan en vecindario y el servicio sanitario da socorros especiales. Los enfermos cerebrales de la Casa de Valderas serían posibles lumbreras en espacios siderales. Doctores en psiquiatría, acudid con prontitud antes que la senectud atrofie sabiduría. Oye, pues ahí queda eso y se aplaude. Muchas gracias. Y se aplaude. Muchas gracias. Bien, pues hemos llegado al final, se nos echa encima la hora del informativo y como siempre me miran desde el control con ojos, digamos, un tanto aterradores, ¿no? Pero yo no quiero despedir este programa sin tener una significación o un recuerdo especial. A lo largo de mis 35 años dedicado profesionalmente a la vida municipal, al Ayuntamiento de Torre Pacheco, puedo afirmar que todos los alcaldes y todos los concejales de Sanidad y Servicios Sociales que yo he conocido en este ayuntamiento se han preocupado y muy seriamente por los temas que aquí se han tratado esta tarde. Pero con emoción quiero traer a colación como recuerdo
a alguien que fue un profesional de la medicina, que fue concejal de sanidad de esta casa y que esta tarde hubiera podido estar aquí en otras circunstancias. Yo me he estado acordando toda la tarde de él. Yo sé que está en el ánimo de todos y porque puedo significarlo a sabiendas de que nadie, ni siquiera a nivel ideológico, estaría en contra de lo que voy a decir. Mi recuerdo o nuestro recuerdo más sincero a la figura y a la persona de Antonio Cózar Fernández, porque gracias a él, y a mí me consta a nivel personal, muchas de las acciones contra la drogadicción y en materia de salud mental que se han llevado a cabo en este ayuntamiento y en este municipio fueron gracias al trabajo desinteresado, ímprobo de Antonio Cózar Fernández, del médico, nuestro médico Antonio Cózar Fernández. Bien, pues la semana que viene estaremos con otro tema. Nos despedimos ya de todas las personas que nos han escuchado y esperamos, deseamos, que haya servido de algo esta charla, estas intervenciones que hemos tenido aquí esta tarde. Hasta el miércoles que viene.